cuenta? ¿Lo ven? Bien. Acá el compañero le sacó los bulones de la tapa de cilindros. Esta sería la tapa de cilindro. ¿Sí? Habíamos dicho que dentro de este, digamos, de este recipiente iba a estar lleno de gas y aceite. ¿Sí? Y esta va a ser la admisión, la entrada. ¿Sí? Cuando el pistón bajaba, según el dibujo, iba a abrir una válvula de admisión. Iba a ser la succión a través de este orificio. Y fíjense que en este caso tiene una tapita plástica, que acá, bueno, le falta algo, pero bueno, no importa, que justamente es un... evitaría... ¿Puedes apagar el ventilador, por favor, que me está matando? Esa tapita plástica me evitaría de que succione aceite. De las perillas, mira, al lado de la térmica. Hay dos perillas, sí. Está matando. Sí. ¿Por qué? Porque el aceite por gravedad va a caer. Sí, va a caer acá, en esta tapita, y va a caer al cárter del motor. Impidiendo que en gran parte succione. Algo va a succionar, ¿sí? Pero si yo le sacaría esta tapita, entraría demasiado aceite, y habíamos dicho que los líquidos no eran compresibles. Cuando el pistón subía, sí, se iba a encontrar con demasiado aceite y bueno, el pistón se iba a clavar. O podíamos romper la biela o algo, porque como el aceite no es compresible, íbamos a tener un problema. Entonces fíjense que la succión la hace por acá abajo, y acá tenemos evidentemente el conducto de admisión. Entonces, si buscamos en esta otra tapita, vamos a ver las válvulas, que son las chapitas aceradas que habíamos dicho, los flaps. ¿Ven? Como cuando baja el pistón, esta chapita va a tender a abrir, ¿sí? Y cuando sube, va a comprimir, la va a tender a cerrar, ¿sí? Y va a tender a abrir esta otra, tenemos otro flap. Es decir, que tenemos dos chapitas o dos láminas aceradas de admisión y de escape. Si nosotros, por ejemplo, se nos daña una de esas chapitas, porque perdió elasticidad, lo que sea, entró una suciedad, se dobló, bueno, obviamente el motor no va a salir más. Por eso. ¿Cómo? Por eso, no puede ser, no, bueno, ya es suficiente para que el motor... Eso es lo que dice cuando vos movés una heladera o una cosa de esa, tenés que dejarlo más o menos 4 o 5 horas para... No, a ver, la chapita no tiene nada que ver. No, te explico, porque por ahí, viste, cuando las torces así, no, puede llegar a... El mito, hay un mito que tiene parte de cierto y parte de mentira. Cuando vos movés una heladera, muchas veces te dicen, dejala 6 horas, 12 horas. Si vos la heladera la moviste y la dejaste siempre de manera vertical, no hay problema. El problema es si vos, no sé, subiste la heladera, por ejemplo, porta equipaje, o la diste vuelta, cosa media... Yo te digo, yo soy fletero, Claro, a ver. a mí siempre me cagan a pedo por eso. ¿Por qué? Muchas veces esa heladera de casi 2 metros, lo tenés que llevar acostada, yo tengo una mate. Bueno, Y lamentablemente, te digo, eso sí, después le digo... Acá vino a desasnarse el fletero a ver si puede acostar el heladero o no. Ah, gracias. ¿Dónde lo fuiste Yo la vos? llevo acostada, sí. Sí. Ah. Pero del lado de abajo. Yo la llevo acostada también. Claro, pero hay una realidad. El aceite, ¿sí? Por gravedad, siempre va a caer en el cárter. Si yo la acuesto, ¿sí? La giro por lo menos 90 grados, el aceite puede llegar a circular a través de la cañería, por ejemplo, irme al condensador, irme al evaporador, se puede acumular en otro lado. Imagínense que acá no es el cárter de un auto que lleva 4 litros de aceite. Claro. ¿No? Esto lleva, no sé, habría que tomar la medida, pero vasito, no sé cuánto, 300, 400 centímetros cúbicos, depende del motor, no lleva demasiado aceite. Entonces, si ese poco aceite se me va al evaporador, se me va a la condensadora, yo llego y hace mucho calor, digo, no, ponela y enchufala, ¿qué pasa? El motor me va a arrancar y no va a tener aceite en el cárter. Entonces, tranquila. Entonces, ¿qué pasa?
va a trabajar en seco y se me va a clavar el motor, ¿sí? No creo que me dure demasiado. Entonces, por eso nosotros, cuando acostamos la heladera y la transportamos, tenemos que dejarla unas horas. ¿Por qué se deja unas horas? Para que todo el aceite pueda decaer. ¿Cuántas horas más o menos? Bueno, no sé, a ver. Haceme un favor, cerrá la puerta, porque estoy mal de la garganta. Yo recomiendo 6 horas. A ojo de buen cubero, nada más. A ojo de buen cubero le digo, dejé las 6 horas ahí. Bueno, está bien, no creo que tanto, pero bueno, Claro. eso es en el caso extremo que uno haya dado vuelta a la heladera, ¿no? Claro. Tengan en cuenta de que a veces el aceite tiene que pasar por conductos como ser el capilar, si es que pasó por ahí, y Sí, no comprime. está, digamos. no es que no comprime, Se va a tapar y va. va a tardar en decantar, ¿no? Pero bueno, no es lo ideal dar vuelta en la heladera. Yo mientras la lleve de forma vertical no pasa nada. Claro, sí, sí. El aceite va a quedar acá abajo. El problema, ya les digo, es si la acuesto. O al menos tendría que llevarla medio de costeleta, cosa de que pueda. Sí, pero bueno, si yo la acuesto, ¿sí? Directamente a la heladera, y bueno, ahí puede ser de que el aceite se me derive para el evaporador o la condensadora. Pero si lo dejás 6 horas después, como dice el señor ahí, Sí, sí. no hay Tratemos de problema, estar acá, porque si no, ¿el aceite? tratemos de estar acá, porque si no repetimos 20 veces lo mismo. Sí, perdón, perdón. Está bien. Sí, hay que dejarla 6, 12 o 20 según la necesidad. Pero tratemos de estar porque si no, estamos en el horno. Encima estoy medio mal de la garganta, no puedo repetir tantas veces. Bueno, este sería, por ejemplo, un motivo de falla. Las válvulas, ¿sí? Bueno, acá la tapa de cilindro no hay nada, más que esta laminita donde están las válvulas, ¿sí? Otra cosita que tenemos acá es el pistón. En este caso el pistón no tiene aros. Vieron que alguna vez alguno escuchó un motor de un auto que tiene aros. Bueno, este no tiene aros, sino que tiene unas canaletas, y en esas canaletas va a pasar aceite. Y el aceite que pasa a través de esas canaletas hace de sello. La viscosidad del aceite hace de sello. No tiene aros. Por lo menos estos motores. Quizás algún otro motor de mayor potencia puede ser que los tenga. En este caso estos motores tienen un sello hidráulico, lo que se llamaría. El problema es que con el tiempo podemos tener desgaste. Ustedes imagínense que esto es algo mecánico, por más lubricación que tenga, todo lo que quieran, los motores se desgastan, son mecánicos. Hay movimiento, fricción de partes mecánicas. Y bueno, cuando empieza a comprimir, ¿a ustedes qué les parece si yo tengo un cilindro y un pistón gastado? Pierde potencia. ¿Cómo? Pierde potencia. En un motor de un auto, por ejemplo. Claro. Pierde potencia, obviamente. Pero por ahí ya pierde potencia y obviamente lo voy a ver cuando lo quiera a la máxima velocidad, voy a tener cada vez menos velocidad. En este caso, en estos motores, si yo pierdo compresión, habíamos dicho que esa compresión, ¿a dónde iba? Y hacia A todo el circuito. condensador. A todo el circuito. No, todo el circuito no, Bueno, una parte del circuito. Parte del circuito que. Bueno, ¿a qué parte? ¿A dónde iba? Eso que salía a compresión. A la condensadora. Claro. ¿Y cómo llamábamos? Definimos dos presiones. Alta y baja. ¿Y qué sería? ¿Presión de qué? De alta. Perfecto, muy bien. O sea que cuando sube el pistón, cuando está subiendo, tenemos presión de alta. Sí, ahí. Y si yo tengo el pistón que está gastado, el cilindro que está gastado, parte de esa presión, ¿a dónde se me va a ir? A la baja. ¿Va a ir al revés? ¿A dónde va a pasar? Va a pasar a través de las paredes del pistón, ¿sí? Y se va a retornar a la bocha, como bien dijeron recién. Hablando vulgarmente, por ahí se la conoce como la bocha. ¿Y nosotros acá adentro qué tenemos? Gas. Sí, pero ¿qué presión? De succión, de baja, muy bien. Es decir, tenemos presión de baja. Entonces fíjense en que esa fuga de presión se nos va a ir a la baja. Entonces, la baja va a subir su presión, ¿sí? De acuerdo al desgaste que tenga el motor.
Y cuanto más años tiene, más desgaste tiene, va a filtrar más gas, ¿sí? Y la presión de baja se me va a ir elevando. Nosotros ya habíamos hablado que aproximadamente en una heladera doméstica, ¿qué presión teníamos en baja? No, presión, no temperatura. Más o menos, que habíamos hecho la prueba con el 134A, ¿se acuerdan? 60 PSI, más o menos. 60 PSI. No. Eso es en los aires acondicionados. Yo estoy diciendo en heladeras domésticas. Podemos encontrarnos con esa presión, pero había hablado de una presión particular, que era la presión. Menos 25, ¿no era? No, eso es temperatura, no es presión. Un bar, una atmósfera. O sea, ¿cómo es? La presión atmosférica. Nos íbamos a encontrar con esa presión, aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa? Si este motor empezó a desgastarse y me empezó a mandar con presión, grado de temperatura, empieza a pasar presión y, como bien dijiste vos antes, podemos tener 2-3 PSI, es decir que en ese caso sí, por ahí podemos empezar a encontrarnos con una presión de baja cada vez más alta. Y si nosotros teníamos una presión en el refrigerante, una presión de evaporación más alta, ¿qué pasaba ahora sí con la temperatura de evaporación? Vuelvo a repetir, Aumenta la temperatura. Aumenta. Bien, nosotros habíamos hecho la experiencia de poner el garrafón de 134A, ¿sí? Pusimos el termómetro, lo liberamos en estado líquido. ¿Y a qué temperatura habíamos llegado? Menos 25. Menos 25, bien. Eso a presión atmosférica. Y si nosotros, por ejemplo, subimos la presión atmosférica 3 veces más, va a empezar a... ¿Cómo? Triplica, se aumenta. No, triplicar no. Va a aumentar el punto de ebullición, ¿sí? Va a aumentar el punto de ebullición. Es decir que en vez de menos 25 quizás nos vamos a encontrar con menos 18. Entonces fíjense en que a veces yo puedo tener una merma en el rendimiento, quizás por desgaste, por ejemplo, del cilindro y del pistón. ¿Sí? Generalmente en heladeras que ya tienen sus años, están baqueteadas, que ya tienen 8 años, 10, 15, 20, quizás vamos con el manifold y nos podemos encontrar con que tienen esa presión, 3, 5 PSI, y no es lo ideal. Pero bueno. ¿Y dónde se puede medir la baja y la de alta en estos motores? ¿Cómo? ¿Cómo se puede medir la diferencia de presión? De baja ¿Cómo podemos medir? En estas bochas. Nosotros tenemos 2 cañitos. Nosotros habíamos dibujado, ¿se acuerdan? 2. Ahora fíjense que aparece uno más. Claro. ¿Sí? Tenemos 3. Uno era de la salida. Otro era la succión y el otro es lo que se llama apéndice. Es decir que acá, por ejemplo, generalmente viene, cuando la heladera es nueva, viene achatado de esta forma, sellado, muy bien, pero viene, es para colocarle una válvula. Y nosotros acá vamos a tomar los valores de presión que tenemos dentro de la bocha. Es decir que vamos a tomar los valores de baja, los valores de succión, los valores de... Cortás el caño y enchufás el mango. Claro, podemos hacer eso, podemos poner una válvula pinche, también hay otra forma. Hay otra forma. Claro, sin necesidad de... Perforar el caño, de cortar el caño. Claro, porque si yo corto el caño y la heladera, vamos a poner que está funcionando con bajo rendimiento, pero está funcionando, sí. Si lo corto, perdí el gas. Yo cada vez que corto algún caño, pierdo el gas. Claro, en las heladeras domésticas, estamos hablando de heladeras domésticas. En heladeras comerciales quizás hay formas de envasarlo, ¿no? En este caso, la heladera doméstica, cortamos un caño, perdimos el gas. Chao. Listo. Y hay una opción, o soldamos lo que sería la válvula, ¿sí? O poner una pinche. Es lo más viable. Y depende, las dos son viables. Sí. Para dejar permanente una válvula pinche no es recomendable porque puedes no tener sirve. pérdida. No, puede tener pérdida, pero si yo voy a hacer un diagnóstico Sí. y muchas veces
preciso tener un valor de presión, quiero leer la presión y no tengo válvula y le tengo que poner una pinche. Claro. Pues yo a la señora no le puedo decir, sí, la vengo a diagnosticar, le corto, le saco todo el gas, le pongo... Ya estás entrando en un trabajo bastante grande. Ya ponerle una válvula es un trabajito porque, no sé, vos que estás más en el tema, sí. ¿Cuánto están hoy en día una válvula pinche? De 200 a 280. Por eso, ya de entrada le tenés que cobrar 300 mangos la válvula, más el diagnóstico. Vos imaginate si tenés que cortar, soldar, poner una válvula... ¿Y con qué soldarías y cortarías? ¿Cómo? ¿Daño? No, eso después lo vamos a ver. Perdóname, eso se va a ver. ¿Qué presión tiene que medir el motor para notarlo? Y aproximadamente la presión ideal en este tipo de motocompresores sería alrededor de 0 PSI. Podemos tener 0 PSI. Sí, podemos tener un poquito menos, un poquito más, pero alrededor de 0 PSI. Este es motor de heladera, entonces. Esto es motor de heladera, sí. Todo lo que tenemos ahí son, la mayoría. Bueno, aquel es un semihermético de una heladera comercial. Son muchas heladeras. Son de aire. Esos son de aire. Sí. Y esto, cuando uno abre la heladera, ponele, si transpira la heladera del fondo o... Pará. Nosotros vamos a hablar ahora, pues si no nos vamos a derivar mucho. Sí. Vamos a hablar sobre el motocompresor. Después vamos a ir, porque si no saltamos... Yo cuando... Vos, te hago un paréntesis. Vos por ahí no viniste a las 2 clases. Sí. Primera, habíamos dicho... Íbamos a arrancar hablando tema por tema. Dale. Después, cuando uno quiere ver, y la heladera de mi abuelita hace tal falla, bueno, pero primero tenemos que tener un mínimo conocimiento para analizar fallas. O sea, te hago una pregunta, pues mecánicamente solamente se puede medir si el motor está fallando por la presión. Sí, puede ser una... O sea, podemos tener un parámetro con la presión. Y si anda mal la compresión, también el rendimiento eléctrico, si yo le pongo el amperométrico y puede haber diferencias, sí. También va a fallar la... Puedo llegar, acá por ahí no tanto, porque, a ver, un motor de heladera podemos tener aproximadamente 1 ampere. Aproximadamente, porque habrá alguno que consuma 0,8, alguno 1,2, ¿sí? Habría que ser muy sensible, estar muy ducho para ver alguna décima de intensidad de corriente. Por ahí en un aire lo podés llegar a apreciar más. Si tenés, por ejemplo, más compresión, se nota mucho más el consumo. ¿Y esto cada cuánto, Esto cada cuánto, me dijiste en años, pero como por ejemplo vamos a un domicilio y nos dice, mira, no me funciona la heladera y ¿cómo nos daríamos cuenta de otra forma? ¿Si es así o hay cuántos tipos o cuántas veces te ha pasado, por ejemplo, trabajando que el tema de la compresión o la presión del... Bueno, uno a veces llega a tomar la presión porque hay evidentemente una falla. Claro. O sea, cuando agotaste algunas instancias de ver cómo está el evaporador, de ver cómo está la condensadora, cuando agotaste varias instancias, querés medir la presión y resulta que no tiene válvula, y si no tiene válvula vos ya considerás que esto nunca fue tocado. Claro. ¿Sí? Ahora, si vos ya ves que tiene una válvula, bueno, ya acá vino uno, le puso gas o algo hizo. Claro. Entonces no sé si le puso de más o no. Ya ahí puede haber un problema del que vino, yo no sé si le puso gas y se pasó, por ejemplo. Ahora, si yo veo este motor que no tiene válvula pinche, que está sellado de fábrica, y bueno, no le pusieron gas. Entonces, si yo le tomo la presión y supuestamente que no hay ninguna fuga y veo que tiene 3 PSI, ¿sí? Bueno, yo ya digo, bueno, acá está subiendo la presión. Pero estamos un poco prematuros para empezar a hacer esos análisis. Primero vamos a ver cómo funciona el motor y vamos a terminar con esto. Yo más o menos asumí lo que sería un ciclomotor. Sí. Tiene cebolla, plata. Está bien, ¿no? Más o menos yo, para más o menos ir entendiéndolo, lo asimilo a lo que sería todo lo que... la combustión en el motor, todo.
vos explicaste ahí que si pasa, si se rompe el flapper, tiene exceso, entra por demás el aceite, y eso lo que hace va para atrás. ¿Cómo? Para, no te entendí. Para poder suponer más o menos para entender cómo es el mecanismo, cómo entra, cómo sale la presión de baja y sale la presión de alta. Yo para asimilar más o menos, tener una idea más o menos, se puede asimilar lo que es el funcionamiento de un ciclomotor, más o menos. Sí, yo les dije que esto es similar al funcionamiento de un motor, de una moto, de un compresor de aire, yo se los había dicho. Obviamente acá no hay un salto de chispa, no hay una explosión, no. Es más, es similar en cuanto al mecanismo alternativo del pistón, la biela, el cigüeñal, todo eso. ¿Cómo se llama motor alternativo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este motor? Este motor, y esto sería un motocompresor. Motocompresor, ¿pero de qué tipo? ¿Qué es? ¿Rotativo, alternativo? No. Bueno, rotativo no es alternativo porque está alternando un pistón. Alternativo. Claro. Rotativo ya vamos a ver, cuando veamos aire acondicionado, vamos a ver que ahí no tenemos un pistón que está alternando, sino que sería rotativo. Y en las heladeras comerciales, el refrigerante invade todo el circuito, o sea, el motocompresor, el condensador, el evaporador, en una heladera comercial, invade todo. Uno compra una heladera comercial. No te entiendo. El refrigerante. Sí. ¿En dónde se encuentra cuando uno compra una heladera comercial? En todo, ¿Y en todo el circuito? En todo el circuito. ¿Cómo? Pregunta, ¿esto es una válvula? Esa es una válvula para acceder con el manifold. ¿Sí? Y eso se lo suelda, se lo puede soldar aquí, ¿no? Claro, así es. Y ahora vamos a llegar, o sea, vamos a ir llegando, que justamente yo lo que quiero ver hoy, que era un poco la introducción que dije, vamos a ver la parte mecánica, pues no el de todas las partes periféricas, sino la parte mecánica, ¿sí? Porque si no nos derivamos un poquito. Nosotros dijimos que por acá era la admisión, ¿sí? Hay otras heladeras, otros motores mejor dicho, que la admisión en lugar de hacerla por acá, la hacen a través de unos tachitos que tienen similares a estos. En este caso este motocompresor solamente tiene los tachitos en el escape. Son unos acumuladores esos tachitos. Le digo tachito, bueno, por ahí no es la palabra técnica, son acumuladores. A este le falta, el fabricante no se lo decidió no hacerlo porque bueno, por un tema de costos, ustedes fíjense en que tendría más fundición, podrían tener un recipiente donde acumule la succión, ¿sí? Lo que podría ganar es más hacer unas cámaras más silenciosas, es decir que hay motores que hacen más ruido, menos ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto tienen esos acumuladores que hacen a su vez un poco de silenciadores, ¿sí? En este caso no lo tiene y aspira directamente por la tapa de cilindro. Una vez que hizo la admisión, hace la compresión, pasa a través de esta valvulita y esa valvulita que abre va a pasar a través de este conducto. Este conducto que lo tenemos acá, ¿sí? Lo giro así lo ven todos. Por acá, claro, se va a comunicar acá a los tachitos, ¿sí? A estos acumuladores. Y son acumuladores como si fuese un compresor. Vieron que en un compresor tenemos un tacho donde acumulamos la presión de aire. ¿Por qué? Porque si nosotros no tendríamos el tacho acumulando la presión y usaríamos la pistola, no sé, queremos sopletear algo, y saldría el aire por pulsos. A medida que hizo la compresión, estaría constantemente haciendo pulsos. Y yo no quiero pulsos de refrigerante, sino yo quiero que me salga constante. Entonces me acumula la presión en estos tachos, ¿sí? Y va a salir de forma constante, ¿sí? ¿Se entiende? Y va a salir a través de esta cañería, y esta cañería está unida solidariamente, está soldada a este tubo. Y ahí me va a salir a la condensadora recién, ¿sí? Es decir que por acá llega el caño de succión, llega la evaporadora, se llena de gas todo este recinto, ¿sí? Va a chupar a través de la tapa de cilindro, van a jugar acá las válvulas de admisión y escape, va a ser comprimido el gas,
Van a pasar obviamente partículas de aceite, ¿sí? Obviamente, es decir que va a salir el gas a estos tachos recibidores, ¿sí? Con partículas de aceite y va a salir a través de este conducto. Ahí hicimos todo un repaso de lo que También sería... con partículas de ¿Cómo? aceite es probable que salgan también partículas de aceite hacia ese. Sí, acabo de decir que sí. Imagínense, ustedes vieron cuando alguna vez hay una fuga en un equipo de aire, por ejemplo, que generalmente, claro, deja una manchita de aceite. Es un normal, Bueno, entonces. no, normal no hay que pierda, porque si es normal te vas a No, quedar viste sin que gas. queda una pero- manchita, ¿viste? Ah, es normal cuando hay fuga que quede una mancha porque viene el gas con restos de aceite. ¿Sí? Por toda la cañería va a circular una cantidad de partículas de aceite. Y el compresor es la bocha entera, entonces, el compresor. Claro. Entonces cuando se vacía, por eso la heladera no está continuamente prendida. Por eso llena, digamos, el compresor, corta la heladera, digamos. Cuando vos la enchufas a la heladera, viste que arranca de vez en cuando. Sí. No arranca continuamente. No, está obvio. continuamente prendida. Llena la bocha, con una vez que se va No. después vuelve a... No es que llena o no la bocha. A ver, el gas se encuentra en todas las partes, Sí, ya sea evaporador, condensador, motocompresor. sí, Cuando está parado el sistema, sí, el motor no está funcionando, tenemos la misma presión en todos lados. sí. Cuando arranca el motor, succiona el gas que tenemos acá en el motor. Y dijimos que es comprimido a través del del pistón, pistón, sí. y ahí se comienza a generar una diferente presión, la de alta y la de baja. Sí, A ver, el motor no genera presión, genera caudal. La presión en realidad la va a generar el capilar. ¿Sí? Habíamos dicho de que pasaba a través de un conducto más pequeño y generaba una obstrucción, y esa obstrucción me generaba una presión de alta y una de baja. Si yo pongo en marcha este motor, va a tirar, ahora bueno, va a bombear aire, obviamente, ¿sí? ¿Y cuándo va a generar presión? Cuando yo lo tape. Cuando yo lo tape va a empezar a generar presión, pero mientras yo no restrinja el circuito, lo único que va a mover es caudal de aire, en este caso, porque estamos hacia el aire libre, ¿no? Que una de las pruebas que se le hace al motocompresor es la prueba de estanquedad. ¿Qué sería la prueba de estanquedad? De presión y de estanquedad. No sé si alguna vez la hiciste. Que sería soldarle a la salida una conexión donde yo puedo colocar un manómetro, poner en marcha el motor. Obviamente me va a chupar, o sea, yo lo tengo acá en el banco, eso es una prueba de banco, lo que se llama. Va a chupar aire, va a comprimir aire, y voy a ver que el manómetro del motor va a empezar a subir, ¿sí? Hasta que por ahí, no sé, llegué a 300, 400 libras y lo paré. Entonces veo que el motor rinde porque me llegó a una presión considerable. Y la aguja se me va a tener que mantener fija, ¿sí? Si yo llegué a esa presión, porque no solamente tengo que llegar a la presión, sino la tengo que mantener. Si la presión comienza a bajar considerablemente, quiere decir que hay una válvula que no me está reteniendo bien, está retornando, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, una mínima prueba que podemos hacer de rendimiento en un motor, para ver si me llega a la presión y si mantiene. Si me llega a la presión y no me mantiene, cae y el motor no sirve. No solo tiene que llegar a la presión, sino tengo que... muchacho, por favor, el teléfono. Si no, tengo que mantenerla la presión. ¿Estos dos, entrada y salida, son el mismo diámetro en general? Puede ser, sí, podemos encontrarnos con el mismo diámetro. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Capaz lo dijiste. Tu izquierda sería el de baja. El de... Sí, ponele. Siempre el orden es el mismo. Siempre está ahí. No puede siempre variar es- eso. no, puede variar. Si ahora vamos a revisar, hay una cantidad considerable de alternativas, inclusive de conexiones. Generalmente vamos a ver que tenemos 3 pines de conexiones,
pueden estar de una forma, de otra. O sea, eso va a depender un poquito también del fabricante. ¿Sí? Inclusive acá un compañero de ustedes me preguntaba recién por estos otros dos cañitos que eran. ¿Sí? Y antes de explicarle qué eran, se los paso así lo ven.